Vamos a escuchar cada uno de los pronunciamientos de los partidos políticos que cuentan con un tiempo de hasta 10 minutos para comentar los puntos de la iniciativa. Empezaremos con la licenciada Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Agradezco en nombre de Movimiento Ciudadano la invitación para participar en este evento tan importante. El pasado 13 de diciembre, el Instituto Federal Electoral firmó un convenio de colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, mediante el cual se integró la Red por la Rendición de Cuentas, organismo conformado por 53 instituciones civiles, empresariales, académicas y no gubernamentales comprometidas con la transparencia en México. En ese marco, el día de hoy, los partidos políticos hemos sido convocados para refrendar nuestro compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo para abordar los mecanismos que como instituciones de interés público estamos generando para cumplir con esta obligación. Sin que sea privativo de México ni de reciente aparición, la corrupción y la opacidad de quienes ejercen funciones públicas a lo largo de nuestra historia han sido y siguen siendo los lastres que impiden la buena marcha del gobierno y el desarrollo de la sociedad. Salvo la etapa que don Daniel Cosío Villegas denominó la República Restaurada, donde los liberales gozaron de gran honorabilidad, de principios éticos, y donde el propio presidente Benito Juárez García sostenía que sin la honestidad administrativa no era viable una república liberal y democrática. El fenómeno de la corrupción en las funciones públicas ha sido una constante desde la época colonial, en los primeros años del México independiente, en el Porfiriato, en la época revolucionaria y hoy en día no es la excepción. Por ende, la rendición de cuentas y la transparencia son necesidades inaplazables que se deben consolidar en los poderes de la Unión, así como en los poderes públicos de las entidades federativas, de los municipios y de los organismos constitucionales autónomos. A través de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta la responsabilidad de las mismas. Por medio de la transparencia, la información se pone al escrutinio público para ser analizada. En virtud de ello, estos dos componentes son el fundamento de un gobierno democrático, porque abren canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad, al permitir a los ciudadanos involucrarse más en los asuntos públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental. Una interpretación somera del primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos señala un principio claro: México requiere de servidores con vocación de servicio público, esto es, el compromiso donde el funcionario tenga la disposición de servir a la colectividad y no servirse de ésta, sacando la mayor ventaja posible de las condiciones inherentes al ejercicio de su cargo. Así las cosas, la aplicación de la rendición de cuentas y de transparencia hacia los servidores públicos debe ser aceptada por estos a cabalidad, ya que están sujetos a un escrutinio permanente por cualquier persona, en cualquier momento y desde cualquier parte. El funcionario público está obligado a generar códigos y actitudes de comportamiento en el campo donde despliega su labor, los cuales deben estar marcados por una gama de valores que orienten la función pública, como la vocación de servicio, la honestidad, la responsabilidad, la pulcritud, el decoro, la transparencia, la limitación y reducción al mínimo de la reserva y el secreto.
sin demeritar los avances que hemos tenido en las últimas décadas en materia de transparencia y rendición de cuentas, tales como la publicación el 11 de junio del 2002 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aunado que actualmente todas las entidades federativas cuentan ya con una ley de acceso a la información, tenemos que reconocer que aún falta mucho camino por recorrer. Algunas asignaturas pendientes que pongo a su consideración para consolidar el proceso democrático en nuestro país en función de la rendición de cuentas y la transparencia son las siguientes. Deben diseñarse mejores mecanismos legales para la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos estatales y municipales en el ejercicio de los recursos federales. Esto contribuiría a evitar el endeudamiento excesivo y en ocasiones absurdo de las entidades federativas. Darle plena autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, y la facultad de sancionar a las instancias que conculquen o se nieguen a cumplir el derecho de la transparencia. Las entidades de la Administración Pública Federal deben dar al ciudadano información oportuna, confiable, veraz y clara, porque la información no tiene un beneficio real si ésta no es comprensible para el solicitante. Y muchas veces la información que se le entrega a los ciudadanos es muy compleja, extensa y poco sustancial. Hay que fomentar con mayor alcance y efectividad la cultura cívica de la transparencia y la rendición de cuentas, poniendo especial énfasis en transmitirle a los ciudadanos los beneficios de utilizar estos poderosos derechos. Movimiento Ciudadano está comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello, el día 18 de septiembre del año 2007, firmamos un convenio con el Instituto Federal Electoral y de Acceso a la Información Pública, que además ratificamos el 11 de diciembre de 2009, mediante el cual nos obligamos a poner en Internet 23 temas relevantes sobre su manejo y de uso de recursos públicos, lo que nos convirtió en el primer instituto político en abrir la información a los ciudadanos. Porque para nosotros es importante que no prevalezcan paraísos de inmunidad e impunidad que hoy por hoy son intolerables para la sociedad. Muchas gracias. Gracias, licenciada Vargas Pérez. Le doy la palabra a continuación al maestro Luis Castro Obregón, presidente nacional del Partido Nueva Alianza. Muy buenos días. Aprovecho la licencia que nos concede Miguel Pulido para saludar en términos generales a la Red por la Rendición de Cuentas, a los anfitriones que han contribuido a esto en el Instituto Federal Electoral y a todas las organizaciones e instituciones, así como a mis colegas que están en la mesa. En primer lugar, quiero felicitar esta iniciativa. Es una iniciativa colectiva, es una iniciativa institucional, es una iniciativa consistente, basada en el análisis serio, en la investigación, en la deliberación y la discusión. Generan propuestas viables, en las que les importa más que sean viables que la oportunidad mediática o la coyuntura. Creo pues que además es un ejercicio que no es fácil. Las más de 50 organizaciones como red de redes, me imagino que son además divertidas e interesantes las discusiones. También los felicito porque han centrado su esfuerzo y ya lo que las propuestas pueden decir incluso una lucha, al tratar de modificar un factor de la democracia y de las relaciones de poder mexicanos que da en el centro de las relaciones entre gobernantes y gobernados, en las relaciones entre gobernantes, acción de gobierno y actores afectados por la acción de gobierno. Si se tiene éxito
en las propuestas que están planteando la Red por la Rendición de Cuentas. Además, se podrá resolver lo que aquel autor alemán conocido, vivo actualmente, pero que decía a fines del siglo pasado, ese problema de la crisis de racionalidad que deviene en crisis de credibilidad y que en el caso de México lo observamos en los 3 niveles de gobierno y de manera distinta en algunos de los 3 poderes, según sea el caso. Entonces hay pertinencia, hay importancia y seguramente será beneficiado el Estado mexicano y quienes lo componemos si tenemos éxito en llevar a cabo las propuestas que se está planteando la Red por la Rendición de Cuentas. Además han logrado concentrar en categorías asequibles una serie de diagnósticos. Digamos que no es fragmentado el diagnóstico sobre la fragmentación que encuentran en visión, concepto, normatividad y todas sus consecuencias. En virtud de ello, les quiero decir que Nueva Alianza pretende asumir y proponer esta mañana. Nueva Alianza asume el compromiso de impulsar las propuestas de la Red por la Rendición de Cuentas e invita a los colegas de los otros partidos políticos a hacerlo. Asumiremos este compromiso, pero no lo haremos acríticamente. Al menos tendríamos 3 propuestas que hacer para incorporar en su análisis, dado que nos han invitado a un diálogo. En primer lugar, evolucionar en ese concepto que plantean sobre gobernabilidad democrática. Está inherente, me parece, aunque no me gusta la palabra, que gobernanza ayuda más a entender y a incorporar esa propuesta de participación social en la formulación de las políticas públicas y se puede desarrollar. En segundo lugar, y aquí tengo que hacerle un reclamo a Almudena porque cerró justo con esta tercera propuesta con esta segunda propuesta que quiero decirles, y además basada en el objetivo de dar certidumbre a aquel sujeto y objeto de la rendición de cuentas. En efecto, el funcionario público, el servidor público de los 3 niveles o el cargo político electo en los niveles y en los poderes que sea, tendremos la obligación de rendir cuentas y hacerlo y de tener un control democrático por parte de otras instituciones que den contrapeso y de la participación social. Sin embargo, también se tiene que tener certidumbre, se tiene que reducir o se tiene que fomentar, y esa iniciativa de la formación de cuadros y el fomento de la cultura política, eso tiene que estar inherente al funcionario y al cargo con responsabilidades por una razón muy sencilla. Y esa razón muy sencilla es que la democracia se fortalece también si el ejercicio de las atribuciones se da con certidumbre cuando cumple los requisitos del apego a la legalidad y de que prevalezca en la decisión el interés público. Para ello hay que incorporar un elemento adicional que está en sus documentos, pero no en las intervenciones de ahora, que es el foco no solo en el ejercicio del gasto, no solo en la utilización de los recursos públicos, sino en la naturaleza de la toma de decisiones, sobre todo en las decisiones sobre concesiones, sobre todo en las que además son recursos del Estado, las concesiones, aunque no estén en un presupuesto, y en las decisiones sobre arbitrajes y en las decisiones sobre asignaciones, ya sea de contratos o de cualquier otro tipo de decisión. Para que no haya decisiones en lo oscurito, si el servidor público o el cargo tiene certidumbre, se fortalece su autoridad y no está a expensas de los poderes, de los intereses afectados por el ejercicio de su atribución. La tercera propuesta para incorporar en su diálogo tiene que ver con la participación ciudadana. Hay que fomentarla, hay que estimularla. La red es el mejor ejemplo en aquellas que no son instituciones sino organizaciones de la sociedad. Pero creo que es muy importante garantizar
ese ejercicio de la ciudadanía no solo como derecho, sino también como responsabilidad y obligación planteada desde la polis griega. Para que esta participación con responsabilidad también sea con representatividad y no sea solo por ciudadanizar como denominación. Creo que si logramos conjuntar, ampliar en este diálogo y asumirlo, los actores políticos, entre otros los partidos políticos, se podrá tener éxito en esto que se ha propuesto la Red por la Rendición de Cuentas. Los felicito por ellos y les agradezco la convocatoria a este diálogo. Gracias, maestro Castro. A continuación tiene el uso de la palabra el licenciado Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Adelante. No es el orden que tengo aquí, yo no tengo inconveniente. Sí. Claro. ¿Sí? Adelante, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. Una disculpa, se trata del senador Escobar, vocero del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, muy buenos días todavía. Quiero agradecer a la Red por la Rendición de Cuentas por su invitación, en lo específico a un muy buen amigo, Mauricio Merino, quien fue un espléndido consejero, mejor ciudadano, y yo bromeo a Jackie Pechard cuando la veo porque les digo que ustedes dos mantuvieron la posición de independencia y eso la verdad es que se felicita a aquellos que fueron exconsejeros. Muchas felicidades. Gracias por invitarnos. Yo soy de los que sostiene que las campañas electorales tendrían que ser así, cortitas de 15, 20 días, que inviten a los candidatos, a los dirigentes de los partidos y ante la sociedad que debatamos los temas relevantes. Nosotros tenemos una concepción. En política pública y en plataforma de gobierno no hay un tema más importante en la vida de México que la transparencia y la rendición de cuentas. Es más, sostenemos que este país no puede tener bienestar si no transformamos brutalmente los esquemas de rendición de cuentas y de resultados que damos los actores en la vida pública. Creemos que México ha avanzado en los últimos 20 años en escenarios, como aquí han señalado, de acceso a la información pública gubernamental, de rendición de cuentas. Lamentablemente, como bien se ha dicho, han sido esfuerzos aislados. Consideramos que uno de los grandes legados, es más, el legado más importante que tuvo la gestión del expresidente Vicente Fox, el gobierno de Vicente Fox, porque también estaba el Poder Legislativo ahí en la 58 legislatura, fue la constitución del Instituto Federal de Acceso a la Información. Creo yo que es el gran legado de la presidencia del expresidente Fox. Sin embargo, es un modelo que creemos está agotado, es un modelo que no tiene implicaciones, por ejemplo, en entidades federativas. Estaremos presentando en los próximos días una iniciativa que me comprometí con Jacqueline Pechard hace 4 meses y todavía no la terminábamos, ya la concluimos, y es la transformación absoluta del IFAI a un Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental. Hoy, como ustedes bien lo saben, por ejemplo, en entidades federativas, más del 85-90% del recurso público que sostienen las entidades federativas, dado el Pacto Federal, son recursos federales. Entonces, creemos que el acceso a la información, desde la homologación de las leyes de transparencia en los estados, hasta el fortalecimiento de un organismo nacional, en este caso, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, creemos que es trascendental en esta política de articulación. Y por supuesto, bueno, necesitamos romper toda la fragmentación que lamentablemente tenemos en los esfuerzos aislados que tanto el Congreso Federal como algunos congresos locales han hecho y que lamentablemente en materia de aspiración pues son muy buenos, pero en su ejecución dejan mucho que desear. Hay que sin duda fortalecer, decían aquí, el fortalecimiento de las pírricas facultades políticas que hoy lamentablemente tiene la Cámara de Diputados. A veces nos cuestionamos por qué ante la comparecencia de servidores públicos, secretarios de Estado, ante la Cámara o el Senado, pero especialmente la Cámara de Diputados, se convierten en comparecencias políticas, porque la Cámara de Diputados tiene tan pocos instrumentos de fiscalización que ante la poca información que genera la Cámara, desde la falta de recursos o por la falta de interés inclusive
de los sectores de la Cámara de Diputados, estas comparecencias que tendrían que ser comparecencias de rendición de cuentas como instrumento toral de la facultad de la Cámara de Diputados, se convierten meramente en comparecencias políticas y de insultos o de vaivenes entre el diputado, el servidor y el diputado. Hay que transformarlo. Hay congresos en el mundo, como por ejemplo el norteamericano, donde el presupuesto que tiene el Congreso americano para fiscalizar los recursos públicos federales de su país son brutales, y pones al mismo nivel al legislador que al servidor público, y le das la posibilidad a aquel que está obligado a fiscalizar, y románticamente diciéndolo, a representar al pueblo o a representar a la gente, a realmente tener los instrumentos que le ayuden a fiscalizar. Ahora, hay en México historias de éxito en materia de fiscalización. Yo vengo sosteniendo que aquí el IFE es una historia de éxito. La área de fiscalización, hoy muy bien dirigida por Alfredo Cristalinas, hace una fiscalización a los partidos políticos brutal, y poco se conoce de eso. Ante la percepción que tenemos los partidos, muchas veces justa, algunas veces no tanta, pero ante la percepción hay que decir que es justa, la forma que nos fiscaliza el IFE, yo sostengo que ya la quisiera el SAT, pero es una historia de éxito, es decir, se pudo. Y hoy, en vez de quejarnos los partidos, hoy convivimos con esta obligación de rendir cuentas y cumplimos los 3 ejes aquí mencionados. Aquí se decía, hay 3 grandes ejes que componen la rendición de cuentas: información, justificación y sanción. El órgano de fiscalización autónomo del IFE cumple los 3 elementos. Estamos obligados a informar, estamos obligados a justificar y normalmente nos sancionan. Entonces cumplimos con los principios, algunos menos que otros, y no me dejará mentir Alfredo Cristalinas, el Partido Verde es el menos multado también, perdón por el anuncio. Bueno, es una historia de éxito lo que ha hecho el IFE en materia de fiscalización, es decir, se puede hacer a nivel macro, y bien se ha dicho aquí, no nada más debe de ser el Poder Ejecutivo Federal. Nosotros sostenemos que cualquier organización, cualquier sector, por supuesto los partidos políticos, tendríamos que estar todos obligados a que si recibes un centavo de recursos públicos, no puedes apelar a la autonomía, no puedes apelar porque el recurso público no te pertenece, no eres una isla, no eres independiente. Tienes una autonomía jurídica, pero creo yo que no tienes una autonomía financiera. Y si tendría que ser materia de una reforma constitucional, pues adelante. Nosotros creemos que la gran diferencia entre México y los grandes países desarrollados del mundo no pasa, y lo digo abiertamente, y Gustavo ha estado conmigo en giras, porque tengan mejores funcionarios que nosotros, o mucho mejores funcionarios que nosotros, permítame el término, o que tengan mejores ciudadanías que nosotros. No, lo que tienen es mejores instituciones que nosotros, instituciones que obligan al ciudadano a la convivencia y a la autoridad a rendir cuentas. Repito, como pasa en fiscalización aquí, ya no te puedes quejar, tienes que cumplir. Y cuando se convierte el cumplimiento en una cultura, se convierte en una forma de vida. Y cuando se convierte en una forma de vida, automáticamente provoca bienestar a la ciudadanía. Quiero agradecerle la invitación y comprometer la palabra de mi partido, que tanto en plataforma, en discurso, en agenda legislativa y en agenda de gobierno, queremos ser puntales en que toda la agenda de la Red por la Rendición de Cuentas sirva para construir un gran modelo, un nuevo modelo de transparencia, de rendición de cuentas, de información, de justificación y, ¿por qué no?, de sanción. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Escobar. Ahora sí, damos la palabra al licenciado Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Sí, muchas gracias. Muy buenos días todavía. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que se nos formuló por parte de la Red por la Rendición de Cuentas. Desde que Mauricio y el doctor López Ayllón nos hicieron la invitación, de inmediato dijimos que sí,
que era parte de la agenda del PRD. Desde luego felicitarlos a ustedes, a quienes aquí han expuesto sus conclusiones del trabajo que han estado realizando ya durante muchos años. Desde luego también nuestro reconocimiento al Instituto Federal Electoral, a nuestro amigo Leonardo Valdés, por ser anfitrión de este evento tan importante y que no podría ser más oportuno justamente a unos cuantos días del arranque de las campañas y un día después de concluido el tortuoso proceso de registro de candidaturas. Yo leí con detenimiento el documento hacia una política de rendición de cuentas que se elaboró como base para este encuentro, para este ejercicio, y desde luego compartiendo los temas fundamentales y sus conclusiones. Ahorita me referiré rápidamente a ellos. Me quedo y quiero hacer una reflexión alrededor de una de las consideraciones que expuso especialmente Mauricio en su presentación inicial, que él se refería al valor del voto y lo que el voto asigna. Y justamente gracias a ello es que tenemos la pluralidad política en nuestro país. Gracias a la pluralidad política es que logramos que se diera la alternancia política, que la transición democrática aún inconclusa empezara a abrirse camino y que de la mano de ello también hayamos avanzado en la emergencia y ejercicio de los conceptos hoy traducidos en derechos de rendición de cuentas, de transparencia, de fiscalización. El requisito indispensable para que esto se diera y para poder ejercerlos es justamente la pluralidad política. Estos valores se han conquistado gracias al esfuerzo de la sociedad, en no pocas ocasiones desorganizada, hoy afortunadamente más desorganizada. Y el PRD ha estado allí, justamente acompañando estos esfuerzos, estas luchas, desplegando estas iniciativas. Fuimos impulsores de esa reforma que en el 96 permitió, entre otras cosas, la creación, autonomía e independencia del Instituto Federal Electoral como un órgano ya al margen del control del gobierno de la República y para al mismo tiempo también, entre otros, propiciar el hecho de que en el Distrito Federal se eligiera libremente a los gobernantes. Y de la mano de ello, subrayo, han ido justamente la conquista de estos valores y de estos derechos que son hoy el centro de este encuentro y de estas reflexiones, y que han llevado, hay que decirlo también, a esto que se ha identificado como la fragmentación en toda la acepción integral que aquí han expuesto Mauricio, Almudena, Miguel, Ricardo, y que hoy son motivo de preocupación. Pero hay que decirlo también que así es como nos fuimos abriendo en el proceso de transición tortuoso, sinuoso de nuestra incipiente democracia mexicana, y que hoy, por lo tanto, estamos por una parte ante la tentación de una suerte de regreso al pasado, hacia la pretensión de querer establecer bajo el concepto de mayorías estables que se identifican generalmente con la existencia y la añoranza de un partido fuerte, en donde el partido del Ejecutivo al mismo tiempo tenga la mayoría absoluta en las cámaras del Congreso de la Unión y en los estados la mayoría de los congresos, criticando la pluralidad bajo el argumento de la dificultad para
lograr acuerdos, y entonces dicen es mucho más cómodo que un partido tenga una mayoría estable para poder ejercer los programas y los planteamientos de plataforma que se comprometió ante la sociedad. Pero no debemos olvidar que justamente como aquí también se ha dicho de otra manera, yo lo retomo de esta, al monolitismo o a la existencia de esas mayorías estables entendidas como pretendido monolitismo, le es consustancial la opacidad y la corrupción. Y a la pluralidad le es consustancial justamente el ejercicio de derechos, de rendición de cuentas, de transparencia y de fiscalización. Por eso yo entiendo y comparto la preocupación que aquí se ha expresado en el sentido de que esta fragmentación o esta existencia de esta red tan amplia de organismos gubernamentales, no gubernamentales, de los que forman parte instituciones y organismos de la sociedad civil, ha llegado también a un momento en el que se nos plantea la necesidad de que demos un salto hacia adelante, de que justamente como parte de este proceso de transición hacia la democracia, todo esto que aquí se ha planteado forme un conglomerado que nos permita salir de esta situación, de este escenario de fragmentación, y que para caminar en una perspectiva de superación se plantean estas conclusiones que están en el documento. Nosotros los compartimos desde luego plenamente en y desde el PRD y convencidos de que más allá del propósito individual o de fuerzas políticas o no gubernamentales, institucionales, de ser bueno o malo, no basta con querer ser bueno o malo. Lo que se requiere es que establezcamos claramente nuestro compromiso en términos de ser útil o no útil a la sociedad, de servirle a la sociedad o no, y de avanzar o no como nación. Y por ello a nosotros nos parece que estamos en un parteaguas en este terreno de la rendición de cuentas, de la transparencia y de la fiscalización, al igual que también como parte de un agotamiento del esquema de nuestro régimen político que debe ser superado. Hay una situación general de estancamiento en todos los órdenes de nuestra sociedad, en la economía, en la sociedad, en la política, y hay que atrevernos a dar un jalón y un salto hacia adelante. Estamos, por supuesto, nosotros comprometidos, lo hemos platicado, lo hemos impulsado en distintos momentos, con la necesidad de avanzar hacia un sistema integral con política pública, como política de Estado, en el manejo de este concepto que aquí se ha planteado, para que tengamos, también como se ha registrado en esta materia, para que tengamos eficiencia, eficacia, economía, para que tengamos un Estado fuerte, pero para que lo sea, como también en uno de los foros que estaban expresados en el video que se nos expuso al principio, tiene que ser un Estado transparente. Yo incluso diría al revés, el Estado transparente es el sinónimo o el fundamento de un Estado fuerte en una sociedad moderna y más abierta y más democrática. Por ello nosotros asumimos, lo digo sin ánimo más que de compromiso, los planteamientos que ahí se hacen. Y por supuesto que queremos formar parte de un acuerdo, yo lo he hecho en otras ocasiones aquí en el Instituto Federal Electoral, han caído en saco roto mis propuestas de que negro sobre blanco pongamos coincidencias y discrepancias en materia legislativa. Si hoy aquí decimos que coincidimos plenamente con las propuestas que se están haciendo, hagamos un compromiso público los partidos aquí representados, y sin demérito de los demás partidos, yo diría 3 fuerzas políticas que pueden, hoy van coaligadas, por cierto, varias de ellas,
vamos coaligadas en la elección, en el proceso electoral, hagamos un compromiso y entonces digamos que sí, vamos a sacar adelante estas reformas que se requieren para hacer realidad en el entramado institucional y en el proceso de ejercicio y expansión de estos derechos ante la sociedad. Y así podremos lograr evitar que se mantenga una suerte de divorcio entre lo que son las aspiraciones de la sociedad y sus exigencias de los partidos políticos, para que no tengamos que ser, como lo dijo Miguel aquí, nosotros los primeros que hablemos, que caminemos juntos, que nos acompañemos y que sean ustedes, la red especialmente, la que les reclame y nos exija a los partidos políticos y a los legisladores en ambas cámaras del Congreso de la Unión que se cumpla lo que aquí se vino a empeñar. Nosotros estamos dispuestos a firmar en el momento en que lo digan públicamente estos compromisos y a impulsarlos. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias a Jesús Zambrano. A continuación vamos a ceder la palabra al senador Jesús Murillo Caram, presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional. Yo creo que estamos hablando de un asunto prioritario, urgente para el país. Y es un asunto que tenemos que resolver con lo que ustedes acaban de hacer, un diagnóstico preciso. El problema en la transparencia y la rendición de cuentas del país no es que no se haya atendido, es que no se ha atendido bien, y lo definen ustedes muy bien cuando hablan como uno de los principales problemas, el de la fragmentación. No es el único. El otro, desde mi perspectiva, hay muchos, pero otro muy importante desde mi perspectiva, radica que en la evolución del federalismo fue creando áreas o zonas de impunidad que impiden que haya incluso una institución o un órgano de gobierno que permita el control. Y lo que ha generado indudablemente un descontrol brutal. Creo que el otro tema en el que tenemos que incidir, para no ser repetitivo de lo que ya se dijo, en esta argumentación fundamental para la transparencia y para la rendición de cuentas, radica también en algo que hemos venido construyendo tan aislada y tan fragmentariamente también, que nos ha impedido poder sacarle jugo. Hemos creado instituciones con ese propósito, a veces hundidos en una confusión total. Un caso típico es lo que fue la Secretaría de la Contraloría y hoy es la de la Función Pública. Se crea con la idea de que esto va a ser un órgano de control de lo que en el Estado mexicano, y se constituye simplemente como un órgano de control interno de uno de los poderes. Y se confunde con ese órgano y se le da el carácter y la perspectiva de que es un órgano distinto. Y esto empezó a deteriorar los medios de control, porque además de que la competencia del órgano era exclusivo para uno de los poderes hacia el interior, se eliminó a los demás de esta referencia. En consecuencia, a mi gusto, tenemos que plantear primero un buen diagnóstico, que creo que lo tiene. Segundo, determinar qué le falta al diagnóstico. Y déjenme decirles en dónde también siento que tenemos que pensar un poco más. Para mí es tan grave la corrupción, y voy a ser más claro en los términos, para mí es tan grave que alguien se robe el dinero como que lo despilfarre. Me parecen que las dos cosas afectan y atentan seriamente contra el crecimiento y la certeza de la ciudadanía. En consecuencia, cuando yo pienso en transparencia y rendición de cuentas, pienso que no es solo necesario que alguien me diga en qué se gastó el dinero, sino me parece fundamental en que me diga para qué se lo gastó. Y para medir esto, lo primero que requiero es el contra qué. ¿Cómo voy a medir el impacto del gasto público? Si antes no tengo un instrumento que me permitió, que entre comillas lo existe, que me permitió planear ese desarrollo y poderlo confrontar contra el gasto. Es decir, si cuando apruebo un presupuesto en la Cámara de Diputados apruebo solamente partidas, si no hay un órgano en la Cámara de Diputados donde ustedes quieran, que previamente determinó a dónde vamos, ¿cómo puedo decir si vamos a llegar al puerto si no sé ni siquiera con qué rumbo se va dirigiendo la nave?
Entonces, la verdadera transparencia, la plena transparencia, la plenitud en la rendición de cuentas es la congruencia. Y en la congruencia tenemos que medir honestidad y eficacia, porque nos llevan al mismo lugar la falta de cualquiera de las dos. Con la falta de cualquiera de las dos no vamos a ningún lado. Y no nos faltan instituciones, su diagnóstico es preciso. Tenemos una que se llama Coneval, que tiene como propósito evaluar los programas públicos, y los evalúa, y yo creo que hasta lo hace bien. ¿Y a quién le sirve? ¿Y para qué sirve? Generamos en ese vacío que señalo, y a fin de cuentas mi tesis es de que la verdadera reforma que este país requiere es la del federalismo, por encima de todas las demás, y esto lo demuestra. Requerimos necesariamente definir en dónde están las competencias. Y yo digo, bien decía el senador Escobar, me sumo totalmente, en el asunto del dinero la competencia tiene que ser generalizada. Llámenle federal o llámenle con un órgano autónomo como quieran, pero que no podemos seguir en la simulación de que una rendición de cuentas es un informe en el que me dicen, en el área que quieran, el municipio, el estado o la federación, que se hicieron 1000 acciones de salud y que después de poder bucear en una profundidad enorme para poder llegar a las tripas de esa información, encontramos que esas 1000 acciones implican que se compraron 1000 jeringas. O no podemos tampoco entender que los objetivos se dan tan cortamente y que se puedan medir tan pobremente, como decir, por ejemplo, que el Ejecutivo es eficiente en función de cuántos pesos se gastó, sin determinar cómo ni en qué. O que el Judicial es eficiente porque tuvo tantas sentencias condenatorias, y no si las sentencias fueron adecuadas o congruentes con lo que estaba viendo. O que el Legislativo no aprobó un número, el que quieran, de leyes, sino si lo que aprobó era correcto y lo que no aprobó era incorrecto. Es decir, tenemos que modificar nuestras formas de evaluación, tenemos que definirlas y tenemos que precisarlas. No quiero meterme a los otros terrenos de los partidos políticos y cosas por el estilo, porque creo que este no es el foro. En consecuencia, luego platicamos de lo que exigiste. Pero sí quiero dejar bien claro, que nos sumamos plenamente a este propósito. Lo estamos haciendo, evidentemente lo estamos haciendo mal. Evidentemente los resultados nos demuestran que lo que hemos hecho hasta aquí no nos ha podido llevar a un buen resultado. Pero sí me queda claro que esta suma, que este propósito, que esta magnífica iniciativa, porque viene o parte de un diagnóstico que me parece verdaderamente excelente, nos va a hacer andar sobre un encarpetado mucho más cómodo y que no deberíamos de perder la oportunidad, no solo los partidos políticos, sino los políticos aisladamente también, para que esto empiece a reflejarse en cuestiones cuerdas, oportunas, eficaces, propositivas y con un análisis muy serio. Cuando se constituyeron las democracias republicanas, se generó el gran control. 3 poderes que se equilibraban entre sí y se controlaban a sí mismos. La evolución de estos poderes en el mundo, ha obligado a la generación de poderes nuevos. Hoy hablar de 3 poderes es una entelequia. El IFE es un poder, tiene todas las características de un poder, tiene la autonomía suficiente para hacerlo. Y como podemos hablar de varios órganos más. Y hemos tenido que generar en autonomías nuevos poderes. Bueno, yo creo que es tiempo que nos sentemos, a que analicemos cuántos tienen que ser autónomos, cuántas tienen que ser atribuciones de los poderes para poder llegar a lo que a mi gusto sería la máxima precisa. Que tratándose de gobiernos, de cualquiera, de autoridades, de cualquiera, a cada facultad le corresponda un control. Y que tampoco responsabilicemos únicamente a la ciudadanía o a la sociedad civil de lo que también es obligación de quienes estamos en cualquiera de las áreas del gobierno. Muchas gracias por esta invitación y ojalá sea muy productiva. Muchísimas gracias.